Así es como habitualmente grabamos vídeos con nuestros móviles, los colocamos en horizontal o en vertical sujetándolos con nuestras manos. Y claro, normalmente transmitiremos vibraciones o haremos movimientos bruscos mientras estamos enfocando. Pero afortunadamente, en los últimos años, la capacidad para estabilizar automáticamente las imágenes que tomamos ha mejorado de una forma muy notable en los dispositivos móviles. De hecho, algunos teléfonos nos traen modos con estabilización avanzada para momentos en donde haya muchas vibraciones. Por ejemplo, en el caso de los iPhones se llama modo acción. Sin embargo, hay situaciones en las que los teléfonos, aunque sean de la gama más alta, no pueden estabilizar al 100%. Por ejemplo, fijaos qué ocurre si estoy subiendo unas escaleras con el zoom activado en el iPhone 14 Pro Max. El resultado es que tengo un vídeo movido. Sin embargo, es posible conseguir una estabilización, digamos que perfecta, con cualquier teléfono actual si lo motorizamos. Es decir, utilizando un dispositivo como este que cuenta con 3 motores para compensar los movimientos que hagamos al caminar, correr, saltar, etcétera, etcétera. Estos aparatos se les conoce como gimbals y hay centenares de modelos disponibles para comprar en tiendas de AliExpress o Amazon, aunque el que yo he probado en las últimas semanas es de la famosa marca Insta360 y es un tanto especial, ya que ofrece características interesantes. Mirad, en primer lugar lo que tenemos que saber es que este estabilizador llamado Insta360 Flow, como la mayoría de los que se venden para utilizar con móviles, cuenta, como os he dicho ya, con 3 motores. Uno para cada eje del espacio, para el plano X cuando giro así, para el plano Y cuando hago este movimiento y para el plano Z con este otro. De este modo, cualquier vibración o movimiento brusco que ocurra quedará absorbido por el estabilizador y en el vídeo de nuestro teléfono no saldrá. Y hasta aquí la verdad que ninguna novedad, porque es algo que ya teníamos hace años. Las cosas no habituales empiezan ahora. Fijaos, para colocar el móvil tenemos un sistema con imán, es decir, ponemos esta pinza en nuestro teléfono lo más centrada posible y mediante un imán quedará fijada en esta parte del gimbal. Esto parece algo trivial, pero no todos los estabilizadores de 3 ejes funcionan así. En algunos hay que hacer una especie de balanceo moviendo manualmente parte del brazo. Otro detalle importante es que la pinza que agarra al teléfono está diseñada para que normalmente, aunque nos coincidan los botones de volumen o encendido en el centro del marco, estos no se queden apretados, algo que por ejemplo me ocurre en el Samsung S23. Además, prácticamente cualquier móvil actual encajaría en este gimbal. Os dejo los tamaños y pesos que admite arriba a la derecha. Otro punto diferenciador es precisamente el tamaño. Esto es lo que ocupa totalmente plegado. Unos 16 centímetros en su parte más larga, es decir, más o menos como un Samsung S23 Ultra. Y el proceso para desplegarlo y ponerlo en marcha es tremendamente sencillo. Colocas el móvil que vayas a usar con el imán y la pinza, luego simplemente abres el estabilizador haciendo este gesto y ya está funcionando. Además, en esta parte permite estirarlo para utilizarlo como una especie de palo selfie. Y también en su parte de abajo incluye un pequeño trípode que podemos usar para colocar el estabilizador en una superficie más o menos plana. Os he dicho más o menos porque en caso de que veamos que en el lugar donde lo hemos puesto no se sostiene bien porque hay mucho viento o el terreno es irregular, podemos usar la rosca de 1/4 de pulgada que tiene el dispositivo abajo para acoplarlo directamente a un trípode de fotografía tradicional. Por otro lado, el diseño, los materiales y los acabados en general me han gustado bastante. Fijaos como por ejemplo aquí tenemos transparente el brazo y podemos ver parte del interior. La única pega que le pondría en este aspecto tras usarlo es que gran parte del plástico que lo recubre es poroso y al ser mi unidad de color blanco se ensucia con relativa frecuencia. Pero por lo demás, muy premium. Además, fijaos como incluso han metido pequeñas indicaciones para que sepamos colocar la pinza o cómo tenemos que hacer el movimiento de despliegue. Todos los gimbals que he probado hasta la fecha tienen controles físicos en el mango. En este caso contamos con un mini joystick central para que podamos orientar al móvil hacia donde queramos, un botón de encendido, otro de cambio de cámara frontal trasera, de orientación, ya que podemos usar el móvil en vertical o en horizontal, un botón de disparo, una ruleta para hacer zoom e incluso tenemos diferentes modos de comportamiento de los motores. Para movernos por los distintos modos, deslizamos el dedo como estoy haciendo yo y vemos que los LEDs cambian. Lo normal es que utilicemos el modo auto, que ajusta el gimbal, como dice su nombre, automáticamente en función de nuestros movimientos. Pero este gimbal tiene, por ejemplo, un modo que se llama FPV, que lo que hace es estabilizar y seguir los movimientos que vayamos haciendo con la mano e incluso puede hacer barridos si accionamos su ruleta. Es decir, que se pone un poco entre comillas en modo dron. También, si queremos que el teléfono se mantenga siempre en la misma posición, tenemos atrás un gatillo que al pulsarlo lo pone en modo bloqueo.
Hay muchas posibilidades si aprendes a jugar con el dispositivo. Además, quizás alguno piense que la batería de un aparato como este dura un suspiro, pero no. Según mis pruebas, fácilmente te haces 8 horas de grabación. Incluso la marca comenta que en condiciones óptimas puede llegar a las 12. En cualquier caso, son números grandes. De hecho, fijaos que el gimbal no solo tiene un puerto USB de entrada para la recarga de la batería de 2900 mAh que incorpora, sino que se han venido arriba desde la marca y han sacado un puerto USB tipo C de salida para que alimentemos a otros dispositivos, ya sea un accesorio como una luz que han desarrollado para escenas con poca luminosidad o simplemente para cargar nuestro móvil. Aunque con 2900 mAh tampoco abusaría demasiado de ello para recargar teléfonos, no tendría mucho sentido. Lo veo útil para situaciones puntuales y sobre todo para los accesorios. A estas alturas del vídeo me imagino que más de uno tendrá al menos dos inquietudes. La primera, el precio. Os tengo que decir que no es el estabilizador más económico del mercado, aunque no me ha parecido que tenga un precio elevado teniendo en cuenta el contexto y la competencia. Se sitúa en los 159 euros en su versión base sin accesorios extras como la luz. Es decir, no es barato, pero tampoco es extremadamente caro. Y la segunda cosa que me imagino que preocupará a más de uno es si realmente vale la pena, porque claro, teniendo en cuenta que teléfonos modernos, como os he dicho al inicio, pueden estabilizar francamente bien, ¿qué sentido tiene un aparato como este? Pues obviamente si haces vídeos de forma esporádica o no tienes grandes pretensiones cuando grabas, no es tu producto. Pero si te gusta la creación de contenido, la cosa cambia al usar un aparato así. Y no porque la estabilización en cualquier resolución de vídeo será prácticamente perfecta con tu móvil, sino porque tenemos la famosa inteligencia artificial asociada al gimbal y a la aplicación que necesitamos instalar en nuestro móvil para sacar el máximo provecho del dispositivo. Eso sí, si cuentas con un móvil poco potente tendrás problemas. De hecho, la marca dice que en Android necesitarás algo equivalente como mínimo a un Snapdragon 845. En el momento de grabar este vídeo aún no está disponible la app para Android, por eso he tenido que utilizar la app en un iPhone. Se supone que para Android estará en breve, aunque mi experiencia me dice que este tipo de aplicaciones que al fin y al cabo usan la cámara de nuestro móvil suelen ser mejores en Apple, ya que para los desarrolladores es más fácil optimizarlas al haber un número de dispositivos mucho más cerrado en el ecosistema. Centrándonos en la aplicación y sus funciones de inteligencia artificial, cuando vinculamos estabilizador con la app y el móvil es cuando aparece la verdadera magia, ya que el conjunto es capaz de seguir automáticamente con muchísima solvencia a personas, animales e incluso objetos. Fijaos como estando dentro de la app, el perro que he seleccionado yo mismo tocándolo en pantalla es identificado constantemente incluso después de perderlo por quedarse detrás del árbol. Por otro lado, que una persona, animal u objeto estén identificados con la inteligencia artificial significa que el gimbal siempre apuntará hacia él. Es decir, que nosotros nos olvidaremos de tener que ir mirando si el teléfono está encuadrando bien. Lo harán la inteligencia artificial y los motores. Habiendo hecho varias pruebas, os puedo decir que con personas funciona francamente bien. Otros gimbals que había probado a veces perdían a la persona y dejaba de funcionar el modo seguimiento. Aquí eso no me ha ocurrido. Esto al fin y al cabo es también una función muy interesante para grabarnos a nosotros mismos sin ayuda de nadie, o para hacer directos en redes sociales o videollamadas sin preocuparnos de que no salgamos en plano. Otra de las cosas que nos deja hacer la aplicación junto a los motores es crear timelapse con desplazamiento. En este caso puse el estabilizador con el iPhone en el suelo y seleccioné que fuese haciendo una captura cada segundo mientras se iba desplazando lateralmente. Quedan resultados bajo mi punto de vista muy bonitos. También es posible desde la app crear los llamados hyperlapse, que son vídeos como a cámara rápida pero súper estabilizados. En estas imágenes básicamente dejé a la aplicación que actuase y seleccione todo en automático, para que ella decidiese la velocidad de la toma con un resultado la verdad que bastante curioso. Realmente la app ofrece muchos modos y muchísimas posibilidades, pero como os he dicho, este dispositivo considero que no es para todos los públicos, te tiene que gustar la creación de contenido. En ese caso sí que lo vas a disfrutar porque vas a conseguir tener nuevas funciones con la cámara de tu teléfono. De hecho, a medida que pasen las semanas y los meses, el fabricante irá sacando actualizaciones de firmware con mejoras y probablemente con más funciones. Por ejemplo, cuando actualicé la última vez el software del estabilizador, me apareció en la app un nuevo modo para grabar partidos de baloncesto. En este se identifica automáticamente cuando se mete una canasta.
A mí la verdad que este aparato de Insta360 me ha gustado mucho y de hecho ya lo estoy utilizando para grabar contenido en redes sociales como TikTok e incluso lo voy a empezar a llevar a los viajes donde necesite grabar con el móvil, puesto que no ocupa mucho espacio y por lo tanto es portable. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis si realmente utilizáis mucho vuestro móvil para grabar vídeos o no. Me interesa una barbaridad saberlo. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.